Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Contreras, trabajo en el Hospital México como reumatólogo y también acá en lo que es la clínica bíblica, junto con el doctor Brenes en Roma Clinic. El tema de hoy, más que espondiloartropatías, que si vamos a hablar de eso un poquito, va a ser el abordaje del dolor lumbar. Entonces, primero vamos a ver un abordaje general de cómo es el dolor lumbar, qué hay que hacer, qué hay que pensar con ciertos datos clínicos y a la historia clínica. El dolor lumbar afecta tanto a mujeres como a los hombres por igual, realmente no hay una prevalencia de acuerdo al género. Después del resfriado común, el dolor lumbar es el motivo de consulta más frecuente a nivel de atención primaria. Entonces, por eso es importante que al menos sepan algunas perlas de la atención, de cómo abordarlo de primera entrada y qué diferenciar, cuáles signos, cuáles síntomas tienen que ver ustedes, en donde vale la pena derivar al paciente y cuáles se lo dejan ustedes para una adecuada evolución. Realmente no hay guías establecidas para la estandarización del abordaje, por eso que tal vez en algunos centros o algunos médicos pues carecen de esta formación, de esta falta de guías, entonces no se tiene como un abordaje estandarizado. Y los estudios, curiosamente, han demostrado una sobreprescripción de lo que es las imágenes a nivel del dolor lumbar. Realmente vamos a ver en dónde está indicado una imagen radiológica, no es en todos los casos, por supuesto, entonces vamos a ver en cuáles indicar, en cuáles vale la pena mandar una radiografía a nivel lumbar o a nivel axial. Más que todo en la población general, el 80%, es decir, casi todos nosotros vamos a tener en algún momento algún episodio de dolor lumbar. Dichosamente, el 50% de estos casos va a ser resuelto de manera espontánea, en la mayoría de los casos, en el término de una semana. Y posteriormente, más del 90% de estos casos van a terminar con una resolución satisfactoria y con un buen pronóstico a las 8 semanas. Lo que pasa es que de estos porcentajes que tienen dolor lumbar, un 75% pueden recaer a los 12 meses. Entonces, el problema lo compone ese aproximadamente 10% de los pacientes que van a desarrollar un dolor lumbar crónico. ¿Por qué? Porque estadísticamente, a nivel socioeconómico, el dolor lumbar, la lumbalgia, tiene un impacto muy grande a nivel de lo que es a nivel laboral, ausentismo laboral, lo que son los gastos médicos. Inclusive en los Estados Unidos durante el año 99 este gasto sumó hasta 8.8 billones de dólares y, como les dije, el ausentismo laboral fue una de las causas más frecuentes, seguida nada más de lo que es el resfriado común. Entonces es muy frecuente y también tiene un impacto económico en la seguridad social. Factores de riesgo, pues hay algunos factores de herencia, genéticos, pero hablando estrictamente de lo que es en genes implicados en la degeneración discal. Factores ambientales, sobre todo los laborales, personas que tienen trabajos muy manuales, muy pesados en ese sentido, con ciertos riesgos laborales, pues van a tener mayor riesgo de una aparición de lumbalgia. Factores psicológicos también es importante, pues desarrollan una amplitud del dolor, una prolongación, por así decirlo, del dolor cuando se presentan factores psicológicos como trastornos depresivos, de ansiedad, neurosis, reacciones de conversión, los cuales también hay que tomar en cuenta a la hora de abordar un dolor lumbar. Nada más rápidamente, para lo que es una anatomía radiológica de esta área lumbar, tenemos lo que es los cuerpos vertebrales, L5, L4, L3, L1 acá. Aquí tenemos lo que son las diferentes carrillas articulares. Aquí marcando la 1 tenemos lo que es la faceta articular, en la 2 es la prominencia de lo que es el proceso espinoso. Y pues este realmente es una radiografía normal de la columna lumbar AP. Aquí en la próxima vemos nada más
mejor la morfología de lo que son los cuerpos vertebrales, tomar en cuenta lo que son la regularidad de los espacios intervertebrales, donde están los discos vertebrales, y ver si hay algún tipo de alineamiento fuera de ellos de los que son los cuerpos vertebrales. Estamos hablando de una listesis. El origen del dolor lumbar es sumamente múltiple. Tenemos a nivel de los ligamentos, las caras articulares, el periósteo vertebral, lo que es el anillo fibroso del disco intervertebral, los músculos paravertebrales y las raíces nerviosas, los cuales van a dar origen a un dolor que es de características radiculares, neuropáticas. Difícilmente al examen físico vamos a distinguir anatómicamente dónde va a provenir un dolor, ¿verdad? A no ser que sea muy marcado. El 85% de los casos, como les dije, al abordar un dolor lumbar aislado, no se podrá tener un diagnóstico anatómico preciso, ¿verdad? Entonces es muy frecuente que los médicos al abordar un dolor lumbar digan pues términos tan vagos como eso fue como un aire, algún desgarro ahí, alguna mala fuerza que hiciste, le hacen una radiografía, le dicen que es algún proceso ahí degenerativo, algún tipo de artrosis incipiente, por así decirlo, y tal vez sea un paciente de 30, 35 años, 40 años, lo cual no cabe en ese sentido. Entonces, en el mejor de los casos es mejor decir, es un dolor lumbar, no veo características que tal vez puedan ser de seriedad, y le explica al paciente que la mayoría de estos casos van a ser idiopáticos, ¿verdad? Que puede ser que no encontremos la causa precisa, pero que se evolucionará para ver cómo responde al tratamiento. Y lo otro es que la asociación de síntomas versus imagen es débil, ¿verdad? Entonces, sobre todo en lumbalgias agudas, más adelante vamos a ver en cuáles signos mandar radiología, pero usualmente la correlación es muy débil, entonces no se recomienda en todos los casos. Evaluación diagnóstica. Como les dije, a veces el examen físico inicial es frustrante tanto como para el paciente, en el sentido de que el paciente espera que le diga de manera inmediata qué es lo que está pasando, por qué ese dolor de espalda tan severo, que le diga diagnóstico preciso, pero como les dije, más del 85% de los casos no se va a poder precisar un diagnóstico anatómico preciso. Y está extraordinario hacer un examen exhaustivo a ese paciente, pero más allá de eso es necesario preguntarse las siguientes, valga la redundancia, de estas preguntas. ¿Realmente ese dolor que está sintiendo el paciente será debido a una enfermedad sistémica? ¿Está presente un déficit neurológico que requiere la valoración quirúrgica o al menos por un médico de la rama neuroquirúrgica o ortopédica? Y si está presente factores sociales y psicológicos que incrementan o puedan amplificar el dolor. Entonces, después de un examen físico exhaustivo, pues ustedes deben preguntarse esto. Aquí tenemos un cuadro bastante ilustrativo que muestra los diagnósticos diferenciales de un dolor lumbar. Tenemos por este lado, a su izquierda, lo que son las causas mecánicas, que van a ser más del 90% de los casos. Tenemos lesiones a nivel lumbar, como por así decirlo, contracturas musculares, procesos degenerativos, más que todo relacionados con la edad, un 10%. Estamos hablando de espondiloartrosis, que llama la gente popularmente en la calle desgaste en la columna, enfermedades del disco, discopatías, un 4%, estenosis del canal medular o estenosis espinal, que es un 3%, pero noten que el 70% y más de esto se deben a origen osteomuscular, a nivel de lo que son la musculatura paravertebral. Fracturas por compresión osteoporóticas, por supuesto en pacientes mayorcitos, mayores de 50, 60 años, que tienen un dolor lumbar agudo, de aparición aguda, y que al examen físico hay un punto exquisito de dolor a nivel central, a nivel puramente axial, correspondiente al cuerpo vertebral fracturado. Entonces, adelanto que en estos casos, ahí sí vale la pena una radiografía a nivel axial, ¿verdad? Para descartar tal vez
colapso del cuerpo vertebral. Fracturas traumáticas, menos del 1%, enfermedades congénitas. Por acá pasamos a lo que son las no mecánicas. Entonces, esto es lo que a mí me interesa en ustedes. Por supuesto que tenemos las partes de neoplasia, infecciones, que es el mínimo, y por acá abajo las artritis inflamatorias, que es lo que a mí me interesa esta noche. Vean que es infrecuente dentro de lo infrecuente, ¿verdad? Tenemos que de los dolores lumbares, más del 90% va a ser mecánicos, tenemos si acaso un 1% de origen inflamatorio, y de ese 1%, 0.3 corresponden a artritis inflamatorias. Es cierto, es infrecuente, pero si no tienen la sospecha clínica de ahí no van a detectar y se les va a pasar este posible diagnóstico que va a acarrear consecuencias a largo plazo en un paciente si no recibe un tratamiento adecuado y un diagnóstico temprano. Entonces, de las artritis inflamatorias, tenemos las espondiloartritis. Por favor, hay que dejar en desuso lo que en algunos libros todavía está, que es espondilotropatías seronegativas. Ya la palabra seronegativa ya no se utiliza, es espondiloartritis, la palabra correcta actualmente. Entonces, todavía algunos libros los pueden encontrar, pero el término seronegativo ya no. Nada más espondiloartritis, que conforman una gran familia que comparten manifestaciones clínicas axiales, marcadores genéticos, el HLA27, lo cual corresponde al prototipo de estas espondiloartritis, lo que son la espondilitis anquilosante, la espondilitis psoriásica, el síndrome de Reiter, que también es un término que también está en desuso, ahora se llama artritis reactiva, se está dejando el término síndrome de Reiter. Reiter fue un médico alemán que experimentó con judíos, entonces no se quiere recordar pues de esa manera, al menos hacerle honor. Y también tenemos lo que son las espondilotropatías asociadas a enfermedad intestinal inflamatoria, Crohn y Cusi. Aquí están puestas por orden de frecuencia, por mucho la espondilitis anquilosante es una de las más frecuentes. Y tenemos dolor lumbar de causas enfermedad visceral, estamos hablando pues a nivel de órganos pélvicos, prostatitis, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria crónica, enfermedades renales, nefrolitiasis, pero que pues, no escapan al objetivo de esta presentación, pero igual siempre tienen que tomarla en cuenta, ¿verdad? Una nefrolitiasis difícilmente, ¿verdad?, se le va a escapar, es un dolor agudo, incapacitante, que irradia hacia lo que es el testículo, labio mayor, o a lo que es el miembro inferior ipsilateral, ¿verdad? Es uno de los dolores más intensos que puede experimentar un ser humano, ¿verdad? Pero difícilmente, pues, puede ser que haya irradiación a nivel lumbar, pero es muy difícil que lo puedan confundir. Historia médica es importantísima, como en todo el arte de la medicina. Hay algunas pistas que llevan a una enfermedad sistémica y esta es la edad. Un paciente que inicia con un dolor lumbar persistente a edades entre los 40 a 45 años, menor a eso, es un paciente que hay que tener un poco más de cuidado, o pacientes en edades un poquito mayorcitas, mayores de 55, 60 años, con dolor persistente, o que tenía un dolor crónico y que hizo algún cambio en su patrón, también es algo importante la edad a la hora del abordaje del dolor lumbar. Historia previa de cáncer, por supuesto, es importante, ya que podría haber historia o aparición de metástasis que pueden provocar ese dolor. Recordemos que la neoplasias es causa de origen de dolor inflamatorio. Pérdida de peso no explicable, también en el corte de lo que es buscando neoplasias. Drogas ilícitas de uso intravenoso, buscando posibles infecciones, osteomielitis y todo esto que podría provocar en pacientes que usan drogas intravenosas. Periodos de mayor dolor, es decir, patrón del dolor, un dolor que aparece y se intensifica más por las noches, que despierta al paciente, que es más intenso por las mañanas, acompañado de rigidez, es un dolor que hay que tener cuidado, es un dolor de tipo adelanto inflamatorio, ¿verdad? Y dolor inflamatorio traduce en enfermedad sistémica que hay que investigar. Y presencia de artropatía inflamatoria en otras áreas, como lo son rodillas y tobillos,
con mucho más razón, ¿verdad? Un dolor lumbar que se acompaña de artritis en otras áreas, sobre todo en miembros inferiores, hay que parar las antenitas ante una espondiloartropatía, porque recordemos que si bien la espondiloartritis es una enfermedad de predominio axial, puede manifestarse a nivel periférico y cuando lo hace como una oligoartritis de miembros inferiores. Estamos hablando de rodillas, tobillos, en ese sentido. Un patrón muy diferente a lo que es la artritis reumatoide, que es un patrón sobre todo en pequeñas y medianas articulaciones de la mano, simétrica. Compromiso neurológico, bueno, también es un hallazgo bastante importante. Lo que pasa es que pues, estamos en una conferencia de reumatología, entonces vamos a hacerlo un poco por encima, pero es uno de los hallazgos importantes a la hora de abordar un dolor lumbar, sobre todo cuando el compromiso neurológico es agudo. Usualmente ustedes conocen ya pues sospecha de un dolor cuando hay compromiso radicular, donde hay presencia de parestesias, disestesias, una historia de claudicación durante la marcha, el paciente dice que camina 3, 4 cuadras y entonces ahí comienzan las molestias, tiene que parar para descansar, para que esa pierna se le desentuma, como dicen ellos, entonces otra vez mejora y vuelve a caminar nuevamente, a las 3, 4 cuadras otra vez recae. Esa es la historia de claudicación. Que el dolor se incrementa con maniobras de Valsalva, es decir, toser, estornudar, pujar, todo esto, esto indica enfermedad a nivel del disco, alguna discopatía, alguna hernia discal que está ahí haciendo una compresión radicular. Incontinencia vesical o anal, insensibilidad en silla de montar y un globo vesical, esto es de emergencia porque probablemente estás teniendo un síndrome de Cauda-Equina, ¿verdad? Entonces es necesario hacer imágenes un poco más profundas, obviamente no lo vamos a ver en una radiología, lo vamos a ver en una resonancia magnética, pero esas tres es básicamente patognomónico, es que algo ahí a nivel de la Cauda-Equina, síndrome de Cauda-Equina. Presencia de fiebre, pues nos indica, eso es sumamente importante, traduce infección hasta demostrar lo contrario. Limitación en la movilidad lumbar, realmente la limitación a nivel axial, si no está correlacionada de manera importante o al menos con una especificidad importante con ninguna pues, patología a nivel de la axial. Sin embargo, la expansión torácica disminuida en menos de 2.5 centímetros tiene gran especificidad, lo que pasa es que tiene poca sensibilidad a lo que es espondilitis anquilosante. Recordemos que la espondilitis anquilosante, más adelante lo vamos a ver, es la espondilotropatía más frecuente y que se acompaña de mucho dolor axial y rigidez axial, demostrada por la expansión torácica disminuida. Los test de compresión radicular deben ejecutarse en pacientes con historia de claudicación. Los test de compresión radicular, pues todos en cierta manera los practicamos y pues debemos conocerlos y ejecutarlos de manera adecuada a la hora de abordar un dolor lumbar con manifestaciones neurológicas. La elevación pasiva de lo que es el miembro inferior con la rodilla extendida y la aparición de dolor que irradia hacia por debajo de la rodilla hasta pie en un grado de flexión entre los 30 y 60 grados, pues nos indica que hay ahí compromiso radicular. Continuamos aquí con la segue, que es pues que flexionamos la rodilla para aumentar la flexión a nivel de la cadera y si el dolor que el paciente nos indica, ese hormigueo, esas parestesias, se intensifica con esta maniobra, tenemos un lasegue positivo. Y el otro signo clásico, el de Bragard positivo, es que elevamos la cadera de manera pasiva y hacemos una dorsiflexión del pie, provocando un dolor pues, neuropático, aumenta las parestesias, las disestesias y también nos indica un compromiso radicular. Entonces, recordar elevación pasiva del miembro inferior, lasegue y Bragard para lo que es compromiso radicular. Estudios de imagen. Debe existir evidencia de enfermedad sistémica, ¿verdad? Digamos, a la hora del interrogatorio, a la hora de la exploración física, ustedes deben tener la sospecha de que algo ahí está pasando y sobre todo sospechar de que está involucrada alguna enfermedad sistémica o trauma es imprescindible lo que es
la radiografía del lumbar. Estamos hablando de fiebre, si hay pérdida de peso, si hay déficits neurológicos, si hay abuso de drogas intravenosas, si hay historia de cáncer y dolor que tras ser tratado y valorado y usted vio que no tenía criterios como de severidad o al menos para referir y que continuó álgico a las 6 semanas, se ganó la radiografía a nivel lumbar. Si bien la radiografía en etapas tempranas, como lo es cáncer, o neoplasias o infecciones, tienen un grado de sensibilidad muy bajo, en ese caso, cuando la sospecha clínica es muy alta, pues lo que se hace es estudios de TAC y resonancia magnética, los cuales son más sensibles para detectar, como les dije, lo que son infecciones y neoplasias en etapas tempranas, que lo que es la radiografía convencional. Y además de eso, si tenemos mucha clínica de semiología de compromiso neurológico, también nos va a ayudar a lo que es diagnosticar lo que es hernia discal o estenosis del canal medular. Pero eso sí, deben enviarse si la sospecha clínica es muy alta y sobre todo el examen físico es eminentemente positivo, ya que hay estudios que han demostrado, que han mandado resonancias magnéticas en pacientes asintomáticos entre las edades entre los 50 y 60 años y se ha visto que tienen hallazgos muy semejantes a los pacientes que se les ha enviado resonancia magnética estando sintomáticos. Ahí tienen su protusión del disco, tienen su pequeña estenosis medular, pero que podría confundir. Entonces, siempre se hace basado en un examen clínico muy franco, estos exámenes, porque si no pueden confundir. Ahora sí, ¿cómo diagnosticar un dolor lumbar inflamatorio? Y esto es importante porque nos abocamos en lo que es específicamente ahora la espondiloartritis, los cuales son enfermedades de compromiso axial principalmente, son inflamatorias, crónicas y que afectan principalmente a las articulaciones vertebrales y sacroiliacas. Y podría evolucionar de una manera en donde a la radiografía convencional no suele aparecer nada o no suele afectar, entonces la clasificamos como una axial no radiológica, o si hay compromiso de sacroiliitis, lo clasificamos como una espondilitis anquilosante. Y es un hecho conocido que la enfermedad debuta comúnmente de forma insidiosa, a partir de semanas, meses, inclusive años, y por lo general se presenta antes de los 40 años. Entonces esto es un hallazgo de alarma en un paciente con una lumbalgia crónica menor de 40 años y con un dolor de características inflamatorias. Entonces eso hay que estar atento ante una posible espondiloartropatía. Y lo peor de todo es que puede pasar entre 7 y 9 años, inclusive 11 años, como se ha demostrado en algunos estudios, en donde se atrasa lo que es el inicio de los síntomas hasta que llega a establecerse un diagnóstico o hasta que es referido hacia un reumatólogo. Entonces, esto lo que acarrea es daños estructurales provocados por una enfermedad activa desde el inicio, provocando en el paciente discapacidad y pues, calidad de vida que puede deteriorarse de manera importante. Pero todo esto, realmente, ¿qué es un dolor inflamatorio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es una lumbalgia inflamatoria? Y eso es lo que se preguntaron desde hace muchos años ciertos autores, ciertos estudiosos, de cuáles son los signos realmente que nos van a dar una mayor sensibilidad y mayor especificidad para detectar a esos pacientes con un dolor lumbar y que no se nos pase una posible enfermedad inflamatoria. Entonces, para esto, tenemos para escoger 3 criterios, llamados criterios de Kalin, criterios de Berlín, el criterio de Assas, que es uno de los más actuales, ejecutado en el 77 por Kalin, en el 2006 por Ruth Walight y en el 2009 por Zipper. Y ven que aquí pone los hallazgos, síntomas más significativos y que nos van a correlacionar más con una lumbalgia inflamatoria. Entonces, comencemos con los de Kalin. Como ven, algunos se pueden traslapar, algunos le agregan un poquito más, otros le
afectaron algunos criterios. Sin embargo, la edad es importante, comienzo antes de los 40 años, tanto en Necalín como en los de Assas. Dolor lumbar de 3 meses de evolución o mayor a eso. Es importante saber ese tiempo. 3 meses ya es una lumbalgia significativa que hay que ponerle atención. En un paciente menor de 40 años, con mucho más razón. De un comienzo insidioso, como les dije, semanas, meses de evolución, que se acompaña de rigidez matutina y que mejora con el ejercicio, también son criterios para pensar en un dolor lumbar de tipo inflamatorio. Aquí en los de Berlín se agregó lo que es dolor nocturno, usualmente en la segunda mitad de la noche, 2, 3 de la mañana. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿el dolor a usted lo levanta por las noches? Entonces el paciente le responde, pues sí, me levanto por las noches, me levanto a caminar para pues relajarme un poco para que se me alivie y después me vuelvo a acostar. Entonces eso es significativo, que el paciente se despierte por dolor y que tenga que levantarse de la cama para aliviar el dolor, eso es lo significativo. Si dice que se despierta y se da vuelta nada más y se vuelve a dormir, eso realmente no. Es que el paciente se tenga que levantar por un dolor nocturno en la segunda mitad de la noche. Aquí agrega rigidez matutina de más de media hora, que mejora con el ejercicio y no con el reposo, muy parecido acá. Y dolor alternante en nalgas, también es importante y sobre todo que es un hallazgo significativo, específicamente se ha visto en lo que es un poco espondilitis anquilosante. Los criterios de Assas también toman en cuenta el tiempo, más de 3 meses de evolución, la edad, importante, igual, un comienzo antes de los 40 años, inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejora con el reposo y también agregan aquí dolor nocturno. Entonces, como ven, son muy semejantes, todos pues realmente funcionan para lo que es la detección, lo que es el dolor lumbar inflamatorio. Es importante que ustedes, no es necesario que se lo aprendan así de memoria todo, pero sino que tengan presente lo que realmente define un dolor inflamatorio. Porque digamos, alguien que fue al gimnasio y hizo una mala fuerza, no, obviamente no va a tener nada de esto, un dolor de inicio agudo, ahí pues el dolor es ubicado en cierta área específicamente, es muy localizado. Realmente esto es lo que quiero que se lleven para la casa realmente y para su práctica clínica, que realmente cómo identificar un dolor lumbar inflamatorio, qué hay que referir para su debida evaluación. Entonces, un repasín rápido de lo que es las espondiloartropatías, el cual es una gran familia de enfermedades que usualmente se manifiestan a nivel axial. La espondilitis anquilosante es el prototipo de espondiloartritis, realmente es la que va a tener mayor afectación axial, se va a acompañar de mayor rigidez, es la más frecuente, es la que va a estar asociada más a lo que es el HLA-B27, en un 90-95% de los casos. Tenemos lo que es la artritis psoriásica, la cual es desarrollada por un 10% de los pacientes que padecen psoriasis. Tenemos la artritis reactiva, antes conocida como Reiter. Algunos probablemente se acordarán lo que es la tríada de Reiter, que es conjuntivitis, uretritis y artritis, que usualmente la tríada se presenta en menos del 50% de los casos. Por otro lado, tenemos la enfermedad inflamatoria de espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y el CUSI, que es pues por mucho menos frecuente que lo que es la espondilitis anquilosante. Y tenemos aquí una clasificación por acá en donde no cabe en ninguno de los criterios, entonces la tenemos ahí un cajón de espondiloartropatías indiferenciadas. Si bien cada una de ellas tiene sus características clínicas establecidas, es muy frecuente ver traslapes, ¿verdad? Muy presente ahí que varios manifiesten una similitud en su expresión clínica. Sin embargo, es necesario conocer cada una de ellas. Hablando un poco de la espondilitis anquilosante, que es la más frecuente, considerada el prototipo de las espondiloartropatías, usualmente es un dolor lumbar inflamatorio clásico, como el que vimos con los criterios anteriores, que si se manifiesta a nivel periférico lo hace, como les dije, como una oligoartritis de miembros inferiores. Se acompaña de entesitis, la cual
Recordemos que una de las entesitis más importantes es a nivel del calcáneo, en la inserción del tendón de Aquiles. También tenemos otras entesis, lo que es prácticamente en toda a nivel axial de la columna, a nivel de lo que es la unión costoesternal. Ahí podrían presentar un dolor importante. Y el dolor usualmente se percibe a nivel glúteo profundo, un dolor lumbar sordo, mal localizado, y como les dije, es la espondiloartritis que presenta una asociación genética muy marcada, del 90 al 95%, con este marcador, el HLA27. Importante que en la población tica, por ser mucho mestizaje, realmente esta relación no es tan alta, ¿verdad? Con 90-95%, es mucho menos. Usualmente esta relación se da en población caucásica un poco más europea, como los nórdicos y esas poblaciones, ahí se ha visto con mucho más relación. Este HLA27 está disponible en los hospitales nacionales y lo otro es que podría estar negativo por su baja sensibilidad y pues no descartar la enfermedad. Sin embargo, si está presente, pues obviamente apoya el diagnóstico y usualmente esperamos que si está positivo, pues la enfermedad sea un poco más agresiva. Aquí tenemos un cuadro donde representa tanto las manifestaciones generales de lo que es la espondiloartritis, como también lo que es la espondilitis anquilosante. Tenemos a nivel articular, primero, una oligoartritis, como les dije, asimétrica, usualmente en miembros inferiores. Pues a nivel axial, la espondilitis, la sacroileitis, que es un hallazgo importante a nivel radiológico. La sinovitis, que podemos encontrar a manera de dactilitis, que usualmente cuando ustedes vean una dactilitis, asócienla de una vez con una posible artritis psoriásica. Se puede presentar en todas las espondiloartropatías, pero cuando uno ve una dactilitis, usualmente la asocia directamente o de una vez se viene a la cabeza hallazgos compatibles con que ese paciente podría tener una psoriasis de fondo y que se esté manifestando artropáticamente de esa manera. La entesitis, como les dije, a nivel del tendón de Aquiles es uno de los más importantes. El paciente se levanta con talalgia, con dolor a nivel de los talones en las mañanas, le cuesta trabajo la marcha, alivia un poquito con la actividad. Y otras manifestaciones extraarticulares a nivel ocular, lo que es la uveitis, que es la manifestación extraarticular más frecuente a nivel de las espondiloartritis, se presenta un 25-30% de los casos. A nivel del corazón y los pulmones es mucho menos y sobre todo se da en enfermedades de larga evolución, problemas de conducción del latido, fibrosis intersticial. A nivel intestinal, pues la asociación que hay con el Crohn y el CUSI, que podría derivar en una espondiloartritis asociada a estas enfermedades. La piel, invariablemente lo que es la psoriasis. Recordemos que el 10% de los pacientes con psoriasis van a presentar o van a desarrollar una artritis psoriásica. Del tracto urinario, pues lo relacionado con la artritis reactiva. Recordemos rápidamente que la artritis reactiva es aquella espondiloartritis que se presenta más o menos como unos 2 semanas posterior a la infección a nivel gastrointestinal o genitourinario por algunos agentes en donde ya se ha visto una clara asociación como lo que es la salmonela, la yersinia, el campylobacter, y los cuales van a desarrollar unas 15 días, 3 semanas después de esta infección, un cuadro que podría ser de dolor lumbar o una oligoartritis de miembros inferiores. Por supuesto que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de diarrea infecciosa, ya sea moderada o severa, pero ninguno pues esperamos que haya desarrollado algún tipo de artritis. Los que desarrollan, hemos observado eso, los que tienden a desarrollar una artritis reactiva son aquellos que usualmente tienen un HLA27 positivo, ¿verdad? Tienen el riesgo genético que se une con el factor infeccioso, entonces desarrollan lo que es la artritis reactiva. Nada más aquí algunos hallazgos radiológicos típicos de lo que es la espondilitis anquilosante. Aquí tenemos lo que es la sacroileitis, los cuales hay grados hasta el 4. Y tenemos acá
una lateral de columna lumbar, donde se encuentran los hallazgos típicos radiológicos, que es los sindesmofitos, ¿verdad? Que no hay que confundirlos con los osteofitos, que son de la enfermedad degenerativa articular, espondiloartrosis. Recordemos que son uniones finas, acá los sindesmofitos, formación de cálcica del nuevo hueso realmente, lo cual va a producir dolor y rigidez a nivel axial. En espondilitis anquilosante usualmente son simétricos, van ascendiendo, y en etapas ya tardías, estamos hablando de más de 10 años, más de 15 años de ser portador de la enfermedad, pues conducen al hallazgo típico que describen en los libros de la columna en caña de bambú. La artritis psoriásica puede tener lo que son sindesmofitos, lo que pasa es que no son simétricos, no son tan finos como estos, son más, pues, sobresalen, son groseros, por así decirlo, no son tan finitos ni simétricos como lo es en la espondilitis anquilosante. Aquí tenemos resonancia magnética, en donde se estudiaron algunos pacientes con entesitis. Recordemos que esta es una de las más importantes a la hora de explorar lo que es la inserción del tendón de Aquiles sobre el calcáneo, y también podría producir fasciitis plantar, que también es una forma de entesitis a nivel de la inserción del calcáneo también. La artritis psoriásica rápidamente, pues típicamente aparece luego del desarrollo de la psoriasis o de forma concomitante, es decir, usualmente estamos hablando de más del 80% de los casos se podría presentar o se presenta primero la psoriasis y luego pues lo que es la artropatía inflamatoria, la espondilartritis psoriásica. Importante saber que uno de los factores pronósticos, o por ejemplo alguien con psoriasis, nada más, tenemos un grupo de psoriásicos, a nivel de las uñas del lecho unguial, si esa paciente con psoriasis tiene mucho compromiso a nivel unguial, a nivel del lecho unguial, ese paciente está en mayor riesgo, o se ha visto una correlación a desarrollar espondilartritis psoriásica que aquellos que no tienen, o al menos no tienen tantas lesiones a nivel del lecho unguial, ¿no? Entonces es importante saber eso. Reto diagnóstico son aquellas artritis psoriásicas que inician primero con las manifestaciones articulares y luego meses o años después desarrollan la psoriasis. Esos a veces uno pues, se queda en duda ahí porque podría manifestarse como una poliartritis simétrica, semejando mucho a una artritis reumatoide. Entonces, en algunos casos se podría manejar inicialmente como una artritis indiferenciada, una artritis reumatoide seronegativa. Después, pues, desarrolla la psoriasis, entonces ya cae el diagnóstico un poco más acertadamente. El otro punto importante es que buscar en zonas que usualmente a uno se le puede escapar, por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo. El paciente dice que no, yo no tengo nada en piel, solo una caspilla ahí que usualmente dura de tratar, siempre la tengo ahí, tiene a veces está muy pegada a la caspa, entonces uno lo revisa el cuero cabelludo y lo que tiene es una lesión típica de psoriasis en el cuero cabelludo, y la caspa era la descamación de la lesión típica, ¿verdad? Entonces, igual revisar el cuero cabelludo en busca de esa caspa, también a nivel de lo que es detrás de las orejas, a nivel de lo que es el ombligo, en el pliegue interglúteo. Son a veces sitios que se nos escapan o que no, por pudor del paciente, no lo examinamos, pero hay que examinar de manera exhaustiva. Y lo otro es que la piel toda puede estar íntegra, pero en las uñas es donde se manifiesta la psoriasis. Entonces el paciente le refiere, esto es un honguillo ahí que nadie me ha podido quitar. Entonces no es hongo, es distrofias por la psoriasis. Aquí lo que les dije, un 15 a 20% de los casos de artritis precede a la psoriasis hasta por 2 años, lo cual es, como les dije, un reto diagnóstico. La forma más frecuente de presentación es una poliartritis simétrica. La psoriasis tiene muchas formas de expresión clínica. Una es la más frecuente, la poliartritis simétrica, la otra es oligoartritis asimétrica, la otra es a nivel axial, la otra es la mutilans, que es un cuadro bastante catastrófico, pero la más frecuente es una poliartritis simétrica. Recordemos que la artritis psoriásica puede afectar lo que es la interfalángica distal. Hay una variante importante que es artritis psoriásica de predominio en interfalángicas distales, lo cual nos puede ayudar a diferenciarlo cuando estamos pues ahí en duda, ya que la artritis reumatoide, recuerdan,
no afecta lo que es la interfalángica distal, virtualmente nunca la afecta. La artritis butinas, como le dije, que es un cuadro catastrófico, hay gran destrucción de lo que son el tejido óseo, dando lugar a lo que son los dedos en catalejo. El catalejo son esas que usaban los piratas para ver de lejos, son dedos que se pliegan sobre sí mismos porque no hay un sostén óseo verdadero. Para terminar, porque estoy extendiendo, nada más aquí algunas imágenes. Dactilitis, dedos en salchicha, ¿verdad?, que describen algunos libros. Aquí están una de predominio interfalángicas distales acá, unas lesiones, más dactilitis, vemos esas uñas que se pueden confundir con micosis, pero cuidado. Los cuadros en la piel pueden ser tan marcados como estos son bastante lesiones por psoriasis vulgares. En uñas, cuidado de confundir esto con algunos de micosis. Vemos lesiones por pitting, que se llama, no se ve muy bien, pero son como un puntilleo en la uña. Son uñas que crecen de manera engrosadas, amarillentas, débiles. Y aquí nada más, para hacer énfasis en lo que es diagnóstico de algoritmo de ese dolor lumbar, cuáles son las características en donde hay que referirlas al reumatólogo y cuáles considerar otras causas, o bien que usted se las puede dejar para ir evolucionando ahí, que probablemente, como les dije al inicio, el 90% van a resolver de manera espontánea. Entonces, un dolor lumbar de más de 3 meses de evolución, en donde el inicio es insidioso, meses, semanas, en donde la edad inició ese dolor menor de 40 años, que se acompaña de rigidez matutina de más de 1 hora, en donde hay dolor nocturno que despierta al paciente, que tiene que levantarse por las noches para que le alivie, donde hay un dolor alternante a nivel de las nalgas, de los glúteos, en donde mejora con el ejercicio y más bien el reposo no alivia o incrementa el dolor, en donde hay pérdida de la movilidad en todos los planos axilares, frontal, lateral, en donde hay evidencia de sinovitis, entesitis, hay historia familiar previa. Todo esto, si es positivo, mejor derívelo a un reumatólogo para su debido estudio, porque podríamos estar ante una espondiloartritis. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven para la casa, para que ese paciente no esté dando vueltas 9, 11 años previo a iniciar un tratamiento adecuado. Entonces, le demos calidad de vida y le demos oportunidad a ese paciente, sobre todo porque la enfermedad inicia a edades muy tempranas, o sea, en edades productivas realmente. Y nada más para despedirme, los puntos claves. Recuerden que el 90% de los casos de dolor lumbar es de origen mecánico, osteomuscular, musculoesquelético, que la mayoría va a resolver en 8 semanas una vez visto. AINES, reposo, AINES para permitirle la movilidad, porque recordemos que el reposo, estar encamado ahí, eso ya no, eso prolonga el dolor lumbar. Una actividad relativamente sencilla, pero tampoco es encamar al paciente. AINES que le permitan la movilidad. Realizar estudios más profundos ante signos de bandera roja, ya les dije, los criterios de dolor lumbar, fiebre, edades mayores de 50, 60 años, trauma, pérdida de peso. Derivar a reumatología ante la sospecha de dolor lumbar de características inflamatorias. Realizar estudios de imagen radiológico ante signos de alarma y trauma. Y recuerden que entre los diagnósticos diferenciales de dolor lumbar inflamatorio se presentan las espondiloartropatías, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, no sé si tiene alguna duda para dar paso al doctor Monge, que le quite mucho tiempo. ¿Una pregunta? ¿Sí? Con espondiloartritis. Sí, realmente antes del advenimiento de AINES fuertes, de biológicos y todo esto, el tratamiento en los libros muy viejos era terapia física, ¿verdad? Lo cual ahora también se recomienda
de manera primaria, es decir, está el tratamiento farmacológico y a la par el tratamiento no farmacológico con terapia física, ejercicios en piscina, todo eso va de la mano. Usualmente AINES, a dosis plenas, a dosis de caballero, como decimos. Realmente, no lo mencioné, pero la respuesta extraordinaria al inicio de AINES a dosis plenas es uno de los criterios que a uno le hace pensar que estamos ante una espondiloartritis, porque algunos pueden responder de manera extraordinaria. Eso sí, a dosis plenas. ¿Qué pasa si no responde a un AINE? Probamos un segundo AINE, a dosis plenas siempre, a dosis tolerables por el paciente. ¿Qué pasa si no responde a un segundo? Un tercer AINE. ¿Por cuánto tiempo podemos probar? Unas 3 semanas, de manera constante, a dosis plenas. Si falla 1, si falla 2, si falla 3, entonces ya estaríamos ante una posible espondiloartritis, por ejemplo una espondilitis anquilosante, que es refractaria a AINES y que el paso siguiente es terapia biológica con bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo Enbrel, que es el nombre comercial del etanercept, eso es una opción. Entonces, usualmente el tratamiento inicial es AINES, y si no responden, tratamiento biológico, y de la mano siempre lo que es la terapia física. Uh-huh. No, no es necesario pedirlo nuevamente. Con un... Sí, no, el concepto es que el resultado negativo de una HLA-27 ante una sospecha alta de alguna espondiloartritis no descarta el diagnóstico, ya que en nuestra población es un laboratorio que no es tan sensible. Entonces, sí ayuda cuando está positivo y sí nos indica que de estar positivo es una enfermedad un poco más agresiva, pero realmente no es un estudio que nosotros enviamos así como diagnóstico, no. ¿Verdad? Y si sale negativo una vez, realmente no lo pedimos otras veces, no va a positivizar. ¿Sí? Una sacroiliitis crónica. Tal vez estigmas de trauma. Sacroiliitis radiológica. ¿Sin estigmas en qué sentido? En esos casos, una sacroiliitis podría realizar a los estudios una resonancia magnética para ver si hay cambios de edema óseo o algo así, pero entonces de ahí se buscaría pues sistematización del cuadro, ver todo lo que dijimos, si el dolor que tiene es de tipo inflamatorio, ver las características del dolor, si lo despierta por las noches, es decir, ver ciertos criterios clínicos para ver si esa sacroiliitis que está presente podría tener ciertos estigmas como en uñas, características del dolor, todo esto pues que nos acompañe, porque una sacroiliitis pura así, sin ningún otro tipo y a que el dolor sea meramente mecánico, pues se aleja de la posibilidad de una espondiloartritis. Siempre hay que buscar pues una buena historia clínica y una sistematización del cuadro. Usualmente uno ve eso mucho en referencias en donde ortopedia infiltra sacroiliitis, pero realmente uno siempre busca criterios para ver si es una verdadera sacroiliitis, que en la mayoría de los casos no resulta ser. No, era que quería hacer una aclaración a Mariela con respecto al B27. El B27, ¿se acuerdan ustedes que es una molécula que se encuentra en la membrana celular de ciertas células, sobre todo de las células
o sea, en casi todas las células. El concepto de la espondilitis anquilosante es que tiene que haber un factor probablemente de predisposición genético y factores probablemente del ambiente. En el ambiente el doctor nombró el clamidia, la yersinia, tanto el tracto gastrointestinal como el tracto urinario. De hecho, el tracto gastrointestinal es un órgano inmunológico impresionante. Ustedes lo han visto ahora con la enfermedad celíaca, las enfermedades. La cuestión es esta: las personas que tienen el B27 lo tienen. O sea, si usted manda un B27 y salió negativo, eso no se positiviza. O sea, usted lo tiene o no lo tiene. Estas enfermedades lo que pasa es que se han asociado al B27 como uno de los tantos factores. Cuando uno ve revisiones, no es el único gen, hay montones. Probablemente no son enfermedades autoinmunes, sino que son enfermedades inflamatorias. Y probablemente más el estrés o de todos en la centesis es lo que va a provocarte el mal del doblamiento de la molécula, y eso genera una serie de patrones que te llevan al proceso inflamatorio con el cuadro clínico. Hoy en día se han encontrado otros marcadores, por ejemplo el EDAP, o sea, la proteinasa del retículo endoplasmático también, que se asocia a la espondilitis anquilosante. La condición esta de si Costa Rica tiene más o no es la siguiente: la espondilitis anquilosante es una enfermedad más del viejo mundo, la artritis reumatoide es una enfermedad más del nuevo mundo. Los europeos, sobre todo hacia el norte, tienen más. Por ejemplo, los finlandeses tienen casi el 20% de la población con B27. Cuando los españoles nos conquistan, hay un intercambio, hay un mestizaje. Si uno ve los nativos americanos, no tienen. Si usted ve hacia el sur, no tienen B27. La cosa es que probablemente intercambiamos, o sea, hubo un mestizaje entre españoles y aborígenes americanos, y nosotros les pasamos un poquito de artritis reumatoide y ellos nos pasaban espondilitis. La cosa es que nosotros la vemos menos. El doctor Sáenz Castro en el Calderón Guardia tiene un estudio de B27, en general de las espondiloartropatías, el 50% lo tienen, pero no hay un estudio específico en B27 en espondilitis, probablemente esté muy asociado, como el 90%. La cosa es que el tenerlo negativo no te lo descarta, porque hay otras moléculas. El ERAP, por ejemplo, esa proteína, el retículo endoplasmático, también está implicado. Entonces pueden haber muchos que te generan fenómeno inflamatorio. Pero la respuesta es que si usted tiene un B27 negativo, no se repite, porque si está bien hecho va a seguir negativo toda la vida, si está positivo sigue positivo toda la vida. Es un marcador que te ayuda, igual que los antecedentes genéticos que tenga el paciente. A mí me llegó un paciente, Alexander, su papá tiene espondilitis, su hermano tiene espondilitis severísima, viene con dolor lumbar y con dolor glúteo alternante, y alivia con AINES, y era B27 positivo, uno le pone la firma, ¿no? Yo creo que ese paciente, aunque no lo tuviera positivo, es espondilitis anquilosante. Yo esto lo hago porque, lo planteo porque la posibilidad de que un paciente en nuestra región tenga B27 positivo es muy baja, y no vale la pena alrededor de los criterios clínicos que tienen un valor predictivo más importante. Y recordemos que la uveitis tiene un valor predictivo mucho mayor. La respuesta a antiinflamatorios, como el doctor planteaba, tiene un valor predictivo mayor. Si no, pues les mandamos a los pacientes un B27, o a veces se vuelve parte del glamour que queremos tener los reumatólogos a la hora de pedir ciertos exámenes. Entonces, como decía el doctor Contreras, hay que evaluar bien el cuadro clínico para definir en cuánto es tan probable. Y la otra cosa es que existe un concepto que se llama la epigenética, y podríamos tener un arsenal de genes tan bonitos y puros que no nos excluyen de la posibilidad de tener una espondiloartropatía, porque como decía el doctor Monge, se tiene o no se tiene un arsenal de genes y el ambiente no los modifica. En general también en la seguridad social, pues el medicamento que utilizamos para tratar las espondiloartropatías es el etanercept, que es la proteína de fusión. Sin embargo, en general todos los inhibidores del factor de necrosis tumoral podrían ser útiles, con algunas diferencias en el caso del paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal o el paciente que tiene uveitis.
Pero esto del 27, B27, yo a veces lo veo con ojos de paciente con espondilitis anquilosante, ojo rojo, por el hecho de que es un estudio que podría ser a veces caro y tenemos otros elementos y otros criterios clínicos que nos pueden ayudar significativamente. Yo le agradezco al doctor Contreras por su conferencia y le pido un aplauso. Gracias.